Bueno, vamos a estar resolviendo algunos ejercicios, como bien dijo la profesora. Vamos a abordar ejercicios de, obviamente ahora se viene el tema de la prueba de transición, ¿ya? Y vamos a manejar principalmente el eje de los números enteros, es decir, vamos a empezar a recordar en qué consistía el conjunto, ¿cierto? La definición y algunos ejercicios que vienen extraídos de la prueba de, antiguamente se llamaba PCU, ahora ya se llama prueba de transición. Llevamos. Entonces, el objetivo de la clase hoy día va a ser recordar contenidos del temario de la prueba, ¿cierto? Específicamente el eje de los números. Bueno, en el caso, en el fondo, globalmente, ¿cierto? Se llama el eje de números, pero vamos nosotros a abordar principalmente los números enteros. Ya la próxima clase vamos a ir con las fracciones y eso, y ese tipo de conjuntos, ¿ya? Bueno, los números enteros, como definición, el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Denotado por esta sigla Z, ¿cierto? Se va a componer principalmente por los números naturales, ¿cierto? Como podemos ver desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? Desde aquí, ¿cierto? Aquí podemos ver la recta numérica, ¿cierto? Y nos vamos hacia derecha, ¿ya? Esto, o sea, no tiene un fin, esto sigue. Y los opuestos a esto que van a ser los números negativos. Por primera vez, ¿cierto? En este conjunto va a hacer la aparición el cero, ¿ya? Es decir, el conjunto de los enteros va a incluir al cero y los números, ¿cierto? Que son opuestos a esto, quiere decir que son los números negativos, es decir, desde el cero hasta el menos infinito, ¿sí? Entonces, los números naturales nosotros los designamos con la sigla n, ¿cierto? Y los enteros nosotros los designamos con la sigla z. ¿Sí? Bien. Con respecto a la operatoria de los números enteros, ¿sí? Hay una serie de reglas aquí que hay que, de alguna manera, cumplirse, ¿cierto? Por ejemplo, acá en este primer recuadro, que aparece aquí, ¿cierto? Dice que si nosotros sumamos dos enteros de distintos signos, ¿cierto? Se le va a dar este principal enfoque al número que en el fondo tiene de alguna manera es el número mayor, ¿ya? Por decir así, por ejemplo, si tenemos menos 2 más 3, ¿cierto? Esto es igual a 1. De alguna manera va a haber como una especie de resta, pero siempre se le va a dar énfasis al número que es mayor, el número más grande. En este caso, como el 3 es más grande, entonces tiene signo positivo, el resultado va a ser positivo. Y acá, 4 más menos 7, por ejemplo, es menos 3, es decir, se le va a dar prioridad, ¿cierto?, al número más grande, que en este caso es el 7, y como el 7 tiene signo negativo, entonces el resultado va a ser negativo. Esa es la primera regla que se cumple, ¿ya? Estas reglas principalmente, las que están acá, o sea, por decirlo así, en la fila, en esta fila, va a cumplirse para la suma y para la resta. Nosotros vamos a ver que más abajo, ¿cierto? Va a haber otro sistema, por decirlo así, de reglas que es distinto, ¿ya? En este segundo recuadro que vemos acá, si dice que si nosotros tenemos dos números que son de igual signo, el resultado obviamente va a tener el mismo signo. Es decir, por ejemplo, si tenemos 3 más 7, ¿cierto? Esto es igual a 10. Es como, no sé, sumar números naturales, ¿cierto? 3 más 7, 4 más 6, o qué sé yo, 5 más 4, 9, ¿cierto? Entonces se va a conservar el signo. Pero en el caso de los negativos, ¿cierto? Tenemos aquí una suma. Y aquí, ¿cierto? Tenemos menos 4 menos 2. Esto nos da menos 6. Quiere decir que se conserva el signo porque obviamente son dos números que tienen el mismo signo, por lo tanto el resultado va a tener el mismo signo, ¿sí? Ya, no sé si hay alguna pregunta aquí por el momento. No sé si está quedando claro.
todo claro, profe. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? No, Ah, no. ya, perfecto. Ok. Bien, entonces ahora con el tema de la multiplicación y la división también, aquí va a ser distinto, ¿ya? Porque la multiplicación y la división no importa si el número es más grande o más chico, ¿cierto? Aquí simplemente el que tiene el signo negativo, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, aquí si tenemos dos números que son negativos, el resultado va a ser positivo. Es como el ejemplo de el amigo de mi enemigo es mi amigo, algo así, ¿cierto? Entonces, como que si nosotros tuviéramos, ¿cierto? Un elemento que es negativo, más otro elemento que es negativo, menos por menos nos debería dar más, ¿sí? Esta es la regla del menos por menos más, de la multiplicación. Y si tenemos dos números que son positivos, bueno, el resultado es positivo, ¿sí? En la parte acá derecha, ¿cierto? Del recuadro de la tabla, si nosotros tenemos números que tienen distintos signos, ¿cierto? Se va a conservar el del signo negativo. Era el ejemplo que estaba mencionando anteriormente. Si tenemos uno positivo con uno negativo, el resultado va a ser negativo, independiente si el 5 es mayor o qué sé yo, el 3 sea menor que 5, el que tenga el signo negativo, el resultado negativo, ¿sí? Pero hay que tener énfasis de que en la suma y en la resta se va a primar lo que se conoce como valor absoluto, ¿ya? En la suma y resta. Y en la multiplicación y división, ahí nosotros, ¿cierto? Simplemente vemos si un número es negativo, entonces el resultado es negativo. Ya. Bien. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ejercicios de tipo operaciones combinadas, donde tenemos, no sé, multiplicación por un lado, tenemos división, tenemos potencia, ¿cierto? Nosotros tenemos que regirnos bajo una cierta regla, una cierta prioridad, como se conoce acá, que es lo que se conoce como el papo muda, ¿sí? La prioridad, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle enfoque cuando en un ejercicio de operaciones combinadas tenemos, por ejemplo, paréntesis, nosotros tenemos que ir resolviendo los que están por dentro, por eso se dice de interiores a exteriores. Es decir, a ver si lo puedo hacer aquí. Vamos a... Por ejemplo, no sé, si tenemos, qué sé yo, 3 más, a ver, 2 menos 4 más 3, por ejemplo. Ya tenemos esta operación, ¿cierto? Tenemos 3 más 2 menos 4 más 3. Entonces, si tenemos un ejercicio de este tipo, aunque pueden haber multiplicación y divisiones, nos dice los paréntesis que tenemos que partir desde aquí. Primero tenemos que resolver lo que está más a fondo, más adentro. Resolviendo este paréntesis que está por dentro, después nosotros vamos a empezar a proseguir a resolver el paréntesis que está por fuera. Entonces, por eso dice que cuando tenemos un ejercicio donde tenemos muchos paréntesis, ¿cierto? Donde hay de paréntesis, tenemos que ir al que está de alguna manera más chico hacia el más grande, ¿ya? De alguna manera el paréntesis que abarca todo, ¿sí? Entonces, si vamos resolviendo desde aquí, luego el de acá, entonces después finalmente podemos ir de alguna manera rompiendo el paréntesis. Es decir, de alguna manera hay que tratar de destruir el paréntesis, pero una vez que ya hayamos destruido lo que está por dentro. Eso con respecto al paréntesis. Las potencias, si en este caso, por ejemplo, no sé, en este ejercicio, en este mismo ejercicio hubiese habido, por ejemplo, un 2 elevado a 3 o un menos 2 elevado a 3, bueno, vamos a partir primero por las potencias y luego por los ejercicios. Pero siempre dándole prioridad, si en este caso, por ejemplo, como teníamos paréntesis y una potencia, bueno, primero el paréntesis, luego la potencia y lo que viene. Después, ¿cierto? Tenemos que resolver lo que es la multiplicación y la división de izquierda a derecha, ¿ya? Siempre han habido, por ejemplo, algunas dificultades con respecto a la resolución de este tipo de ejercicios, porque de repente algunos estudiantes dicen,
¿por dónde empezamos a resolver? Si por la multiplicación o por la división, porque Papo Mudas podría decirse, bueno, mu de multiplicación, d de división, por ejemplo. Pero pasa lo siguiente, que algunos, por ejemplo, no sé, la división aparece primero y la multiplicación aparece después y dicen, no, pues es que se supone que mu de multiplicación vamos a partir por la multiplicación primero. Pero ese es un error grave. Si nosotros vemos una multiplicación primero que una división, bueno, partimos por la multiplicación. Pero si vemos una división primero que una multiplicación, partimos por la división y luego por la multiplicación. Entonces, para que nos evitemos un poco el error de resolver ejercicios de este tipo, se resuelven de izquierda a derecha. Tienen el mismo, de alguna manera, el mismo rango, ¿ya? La multiplicación y la división. La adición y la sustracción de izquierda a derecha, también lo mismo. Si vemos una resta que está primero que una suma, bueno, resolvemos la resta. Si vemos una suma primero que una resta, bueno, resolvemos la suma. Y así. Entonces, por eso es mejor tenerla, de alguna manera, tener visual este mapita, porque muchas veces hay algunas confusiones con la resolución de estos ejercicios. Ya. Bien, ahora vamos a pasar a un ejercicio de modelo de EMRE, ¿sí? Este fue del año 2009, ¿ya? Vamos a tratar de resolverlo a la pizarra, pero así a simple vista. O sea, antes de alguna manera comenzar el ejercicio. ¿Por dónde ustedes comenzarían a resolver el ejercicio? Si nosotros, por ejemplo, vemos 40 menos 20 por 2,5 más 10. ¿Por dónde comenzaríamos a centrarnos primero para resolver el ejercicio? ¿Por la multiplicación? Claro, por la multiplicación, ¿cierto? Una vez que tengamos desarrollada esa multiplicación, después, no sé, podremos tomar el 10, bueno, el 40, podríamos tomar primero el 40 con la multiplicación o bien el 10. No afectan mucho, pero en principio, por ejemplo, cuando tenemos multiplicación y división, ahí es un poco complicado. Entonces, hay que tener, ¿cierto? Nosotros tenemos que regirnos primero por la regla del Papo Mudas, ¿cierto? No tenemos paréntesis, no tenemos potencia, tenemos una multiplicación, entonces podemos partir resolviendo la multiplicación, ¿cierto? Ya. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a resolverlo aquí en la esquinita, ¿cierto? Tenemos, voy a colocar más fácil, voy a poner 2,5 por 20. Y después le agregamos el 5. 5 por 2, 10, ¿cierto? 2 por 2, 4 y 1, 5. 5,0000. Bueno, si tenemos ceros hacia el lado derecho, eso se interpreta como que el resultado puede ser un 5. ¿Sí? Entonces, como que los ceros detrás de la coma, ¿ya? Bueno, si quieren, si hay un poco de confusión, pueden colocar los ceros también. Lo voy a colocar como ceros, para que no haya esta confusión. Y con el signo, bueno, negativo. Entonces, 20 por, o sea, menos 20 por 2,5 nos da menos 5. Tenemos el 40 acá, más 10. Algunos podrían decir, bueno, podemos partir por la resta, por la suma. Bueno, para que lo hagamos más en orden, para que no haya esta confusión, vamos a partir por la resta. ¿Y eso cuánto nos da? Entonces, esto nos queda 40. Dijimos que esto era 5. Podemos agregarle un 0 también acá, para que no nos confundamos. 0 y 0 nos da 0. Ustedes lo resuelven con, bueno, lo voy a resolver con la regla del vecino. También lo pueden resolver, por ejemplo, diciendo, bueno, al 5, ¿cuánto le falta para llegar a 10? ¿Cierto? Y le añadimos una acá. Lo voy a hacer con la regla del vecino, entonces decimos, bueno, 5 para llegar a 10 nos da 5. Y ¿cierto? Se transforma en 35. Entonces eso nos da 35.
35 más 10. 40 y... A ver si tiene algún detalle. A ver. Porque un cero me faltó. A ver. Ya, entonces, claro, 2,5. Claro, esto es, por ponerlo, por decirlo así, tendría que ser 2,5 por 2, que es igual a 5. Claro, con el 0,50. Ahí me comí el 50. Por eso no da el... Me falta un dash. Y ahora sí. 40 menos 50, eso nos da... Menos 10. Menos 10, ¿cierto? Menos 10 más 10. Ahí sí, ahora pues me faltaba un detalle. Entonces la respuesta vendría siendo la letra A, que nos dio C. La respuesta de la pregunta es la primera. Vamos con el siguiente ejercicio. Voy a anotarlo. ¿Se entendió la mecánica? Sí, me había faltado me había equivocado un pequeño detalle. Pero se entendió la mecánica. Primero, ¿cierto? Hay que resolver la multiplicación, ¿cierto? Después, si vemos una resta o una suma, bueno, partimos por la resta para que no haya confusión y luego la suma. Sí, profe, sí se entendió. Ya, perfecto. Siguiente. Si al entero menos 1 le restamos el entero menos 3, bueno, esto resulta. Ya. ¿Cómo leemos ese inciso? Dice, tenemos el entero menos 1, ¿sí? El entero menos 1. A este nosotros le vamos a restar el entero menos 3. Esto entonces va a quedar expresado como menos 3. El específico que esta forma. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo dejé en paréntesis acá para que entonces se note que va a haber un cambio de signo. Por esa razón es que le puse el paréntesis al final. No, le puse obviamente el menos 1. Si tenemos entonces este signo negativo con otro signo negativo, bueno, esto va a cambiar de signo, por lo tanto va a dejarlo positivo. Esto quiere decir que esto va a ser menos 1 más 3. ¿Sí? Menos 1 más 3, eso nos da 2. Alternativa B. B. ¿Ya? Del modelo también. Dice, si n es igual a menos 5 y m es igual a menos 6, entonces el doble del sucesor par de m disminuido en el antecesor de n es. Ya. Esto suele ser un poco confuso porque tenemos mucha información. Pero esta información, de alguna manera, para abordar este tipo de ejercicios, tenemos que ir, ¿cierto?, desglosándola como por par, ¿sí? Entonces dice, el doble del sucesor par. Ya. ¿Qué significará primero que todo el sucesor par? Si tenemos el sucesor par de un número, lo vamos a traducir como que es el número más 2. Es decir, el sucesor par, esto lo vamos a colocar acá, sucesor par, ¿de quién? De m, ¿cierto? El sucesor par de m. Entonces, específicamente es del número m. Entonces va a ser m más 2. Ese es el sucesor par. Y si del sucesor par nos dice que es el doble, entonces quiere decir que va a ser 2 veces el sucesor par. Entonces, como es el doble del sucesor par, va a ser traducido como 2 por m más 2. ¿Sí?
tenemos el sucesor par de m, ¿cierto? M más 2, pero como es el doble del sucesor, entonces va a ser 2 veces el número. ¿Sí? Disminuido en el antecesor de n. Disminuido, la palabra disminuir, ¿a qué hará alusión? Disminuir en el álgebra. ¿Alguien sabe? La palabra disminuir, por ejemplo, disminuir, diferencia, Restar. o una resta, ¿cierto? Disminuido en algo. Entonces, como es disminuido, esto va a ser la resta del antecesor de n. ¿Y quién es el antecesor de n? ¿Quién será el antecesor de n? Si decimos, por ejemplo... Menos 4. ¿Ah? Menos 4. Ah, no, el antecesor. Claro, es el número que va antes, ¿cierto? Pero ¿cómo podríamos expresarlo algebraicamente? Si decimos, por ejemplo, que n es el número que va antes. Por ejemplo, si decimos, no sé, supongamos que el número sea 3 y yo quiero tener al antecesor del número, ustedes podrían decir, bueno, perfectamente el 2, pero ¿qué se hizo de estar en el 3 para llegar al 2? ¿Qué proceso se hizo? Yo, por ejemplo, digo, no sé, yo estoy acá en el 3 y me quiero mover al 2, por ejemplo, porque yo sé que el antecesor de 3 es 2, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Pero ¿qué fenómeno se hizo para yo estar aquí para pasar acá? Porque se supone que se tendría que retroceder en vez de avanzar. Si retrocedo es una resta, pero resta de algo. A ver. ¿Qué ocurre? No. Ya. Bueno. Cuando nosotros nos referimos al antecesor de un número, quiere decir que, por ejemplo, estaba haciendo el ejemplo que si estábamos en 3 y yo quiero pasar a 2, yo lo que voy a hacer es una resta para poder posicionarme en el número anterior. Pero, ¿cuánto tengo que restarle de pasar a 3 a pasar, por ejemplo, a 2? Bueno, tengo que restarle una unidad, o sea, 1. Y como es el antecesor de cualquier número, pero en específicamente n, entonces esto va a ser n menos 1. ¿Sí? ¿Está claro? N menos 1. Ya. Bueno, tenemos, ¿cierto?, el sucesor par disminuido en el antecesor de n. Aquí está el antecesor de n. Y es el doble del sucesor par. Ya, entonces tenemos que de alguna manera ordenar esto que está acá, porque está un poco confuso. Entonces decimos, bueno, es el doble del sucesor par de m, aquí está, es el doble del sucesor par de m, disminuido menos n el antecesor de n, es decir, como es el antecesor, n menos 1, pero ahí en paréntesis, porque obviamente tenemos una resta antes de el número. Ya, entonces, sabiendo eso, lo que podemos hacer aquí en este ejercicio, decimos, bueno, m vale menos 6 y n vale menos 5. Entonces, podemos reemplazar el m en menos 6 y el n en menos 5. Entonces, nos va a quedar así, de la siguiente forma. Nos queda 2 por menos 6 más 2 menos n vale menos 5, por lo tanto nos queda menos 5 menos 1. ¿Sí? Ya. Dijimos nosotros que cuando teníamos paréntesis primero, que las otras demás, operaciones, por decirlo así, nosotros tenemos que abordar primero los paréntesis. Entonces nos queda 2 menos 6 menos 2, bueno, valor absoluto, porque obviamente el 6 es más grande,
nos va a haber una resta acá, 6 menos, es como decir 6 menos 2 nos da 4, pero negativo. Y acá, ¿cierto? Nos da menos 5 menos 1 nos da menos 6. Porque tienen el mismo signo, por lo tanto se suma. Si tienen el mismo signo, se suma. Y se conserva el signo. 2 por menos 4, ¿cuánto es? Si tienen distintos signos, se multiplican, ¿cierto? O sea, aquí, se supone que aquí hay una multiplicación. Menos 8. Menos 8, ¿cierto? Menos 8. Y aquí va a haber un cambio de signo, porque si tenemos un signo negativo más otro signo negativo, entonces esto va a ser positivo. Y entonces el menos 6 va a pasar a ser 6. Menos 8 más 6, ¿cuánto nos dará? Menos 2. ¿Ah? ¿Sí? A ver. Menos 2. Menos 2, correcto. Exacto. Porque obviamente el menos 8 tiene mayor valor, por decirlo así, mayor valor absoluto, porque es más grande. Entonces, como es más grande, el signo menos. Entonces, alternativa, letra A. ¿Se entendió más o menos la mecánica o lo repito un poquito? No sé. Igual tuvieron un poco complicado en el asunto del antecesor. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos antecesor de un número, le restamos 1. Cuando decimos sucesor de un número, le sumamos 1. ¿Ya? Tenemos que tener claro entre lo que es un antecesor y un sucesor para poder resolver este ejercicio. Y como era de este número, entonces n menos 1, n más 1. Y el sucesor par tenemos que tener claro que es sumarle 2 al número. Ya. Bien. Vamos con el siguiente. Bueno, esta la voy a solamente enunciar. Nos dice lo siguiente. Tenemos los siguientes números. Tenemos que A vale menos 3 más 3, el B vale menos, 1 menos 3 y el C vale menos 4 dividido en menos 2. Y nos preguntan cuál de las siguientes, ¿cierto? Las que están aquí, son verdaderas. Ya, para este ejercicio, esto está de alguna manera un poco desordenado, porque no tenemos claridad de quién es, de alguna manera, número natural, no tenemos claridad de quién no es número natural. Entonces tenemos que proceder a resolverlo. Tenemos que resolver los ejercicios cada uno. Entonces, por ejemplo, el A nos dice menos 3 más 3. Entonces, si tenemos 3 cosas y le sacamos 3, bueno, esto nos va a quedar en 6. Como tienen distintos signos, se asume que eso es 6. Porque es de alguna manera, bueno, si nos vamos un poquito más allá, esto sería el inverso aditivo de 3. Y como es el inverso aditivo de 3, todo lo que sea el inverso del número, 6. ¿Ya? Es otro concepto. Y acá nos dice 1 menos 3. Bueno, se supone que el menos 3 es mayor que 1, ¿sí? Entonces ya el signo va a ser negativo. Y esto de alguna manera es una resta de números, es decir, uno positivo, uno negativo, bueno, una resta. 3 menos 1, 2, con signo negativo. Y el C es dividido en menos 2. Aquí la regla de signo dijimos que en la multiplicación y en la división, que hay que tener súper claro, cuando tenemos una cosa que es negativa y otra cosa que es negativa, bueno, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Entonces decimos 4 dividido en 2, 2. Ya. Bueno, teniendo ya resuelto estos ejercicios, ahora procedemos a resolver cada uno. Nos dice, A y B son números naturales, ¿será así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son naturales A y B, teniendo ya los resultados listos? Chiquillos. Si, por ejemplo, si dijimos que A vale 0, ¿cierto? Y B vale menos 2, ya de por sí, al tener el menos 2 acá, eso ya es falso. Y obviamente teniendo el 0, dijimos que los números enteros parten desde 0 hacia el menos 1. Entonces ya estas dos soluciones, bueno, ya con haber
con saber, ¿cierto?, que ya el menos 2 es falso, ya se nos cae esto que está. Entonces, esto es falso. B no es entero, o sea, perdón, B no es natural. Entonces B dijimos, bueno, claro, en ese caso, ¿cierto?, no es natural. Entonces esto es verdad. Eso es verdadero. Claro, menos B en este caso es menos 2. Claro, ahí sí. Entonces esto quiere decir que esto es 2 más 2, claro, 4. Es verdad. Entonces decimos que es 2 y 3. Letra D. Aquí la pregunta nos dice que la diferencia entre 6 y 2 por menos 3 menos 5, ¿cierto? En ese orden es. Entonces tenemos el siguiente número que es el 6, y como es la diferencia, entonces esto quiere decir que esto va a ser una resta. Esto quiere decir que es 6 menos 2 menos 3 menos 5. ¿Sí? ¿Se entendió el enunciado? Nos dice la diferencia entre 6 y 2 por menos 3 menos 5. Esto quiere decir que es la resta, traducido, ¿cierto? Nos quiere decir que es la resta entre 6 y esto. Nosotros esto que está acá, esta expresión, lo vamos a tomar como que si fuera un número, ¿sí? Como que todo esto fuera solamente un número. Entonces nos va a quedar expresado como 6 menos, paréntesis, 2 menos 3 menos 5. ¿Ya? Dijimos que cuando nosotros resolvemos este tipo de ejercicio, nos tenemos que enfocar primero en la regla del papomudas. ¿Sí? Ya. Entonces esto, claro, nos queda menos 2 acá. Claro, aquí obviamente si tenemos dos cosas que son negativas, nos va a dejar positivo. Entonces nos queda como 16 positivo. Menos 6, menos 16 nos da menos 10. Ahí sí. Entonces la respuesta sería la C. ¿Se entendió? Porque ahí tenía un pequeño cambio, tenía que haber cambiado acá el signo. Entonces, bueno, recapitulando un poco, resolvimos, ¿cierto?, el paréntesis que está por dentro, ¿cierto? Como tenemos dos elementos que son negativos, entonces el resultado va a ser negativo. Y acá, ¿cierto?, el menos 2, ¿cierto?, se va a multiplicar con el resultado que está dentro del paréntesis, que eso es menos 2 por menos 8, y eso nos va a dar 16 positivo. Aquí yo creo que me salté un pequeño paso. Esto va a quedar, ¿cierto?, como 16 positivo. ¿Cierto? Entonces aquí nos quedaría como 6 menos 16. Y ahí, entonces nos da menos 10. Va a haber el cambio así. Entonces la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes igualdades esos son verdaderos? Este es un tipo de ejercicio ya con valor absoluto. Cuando nosotros tenemos la noción de valor absoluto, nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, supongamos tenemos una recta numérica, ¿ya? No sé, pongámosle que tenemos acá una recta numérica, ¿cierto?, donde posicionamos el 3, ¿sí? Y de alguna manera es una distancia, es decir, que por ejemplo, si nos posicionamos del 0 hacia el 3, bueno, decimos que avanzamos 3 unidades. Y si por ejemplo tenemos el menos 3 de este lado, bueno, es la misma distancia, porque si decimos, bueno, si estamos desde 0 hacia el lado negativo, también hay una cierta distancia.
cierta unidad de distancias que hay en ambos lados. Entonces, de alguna manera, el valor absoluto es un tipo de, podríamos decirlo como un tipo de magnitud, un tipo de distancia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el valor absoluto de un número negativo, ¿cierto? Por ejemplo, decimos, bueno, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? Podríamos decir que es el 3, porque son las unidades de distancia que hay, ¿cierto? En ambos sentidos. Y lo mismo que si dijéramos, ¿cuál es el valor absoluto de 3? Bueno, esto también sería 3 porque desde 0 hacia la parte derecha, ¿cierto? También tenemos 3 unidades. Entonces, independiente si es negativo o positivo, vamos a tener la misma distancia. Ok. Aclarando algo de lo que está relacionado, ¿cierto? Al valor absoluto, tenemos que responder a la pregunta. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es, ¿cuál es el valor absoluto de menos 3? ¿Cuál será el valor absoluto de menos 3? Esto nos quedaría como valor absoluto de menos 3 por valor absoluto de menos 2 debería darnos valor absoluto de menos 6. Pero si nosotros vamos calculando los valores absolutos por parte, podemos decir, bueno, valor absoluto de un número negativo nos va a dar positivo. Entonces esto va a ser 3. El valor absoluto del número negativo menos 2, ¿cierto? Quiere decir la distancia que hay entre 0 a menos 2. Bueno, hay 2 unidades de distancia. Entonces, positivo. Entonces me queda como 3 por 2. Y la distancia que hay entre 0 y menos 6, bueno, la distancia es de 0. ¿Se cumplirá la siguiente condición de que 3 por 2 es igual a 6? ¿Sí o no? ¿Será cierto? No. ¿No? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo era la pregunta, profe? Ya, ¿será cierto esta condición que decimos, bueno, al sacar el valor absoluto, por ejemplo, dije, ya vamos a partir desde ese. Si nosotros, por ejemplo, le sacamos el valor absoluto a menos 3, ¿cierto? Nos va a dar algo positivo, independiente si el número es negativo o positivo. Vamos a tener la misma distancia, ¿cierto? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, si dijimos que el valor absoluto de un número negativo, en este caso menos 3, nos va a dar 3. Eso es correcto. Si le sacamos el valor absoluto a menos 2, bueno, esto nos va a dar 2, positivo. Correcto, nos da 2. Si le sacamos el valor absoluto del otro lado, o sea, el lado derecho, es decir, menos 6, nos va a dar positivo, 6. Y si al sacar el valor absoluto de estos números, los multiplicamos, nos dará la condición, se cumplirá esta igualdad de que 3 por 2 nos da 6. ¿Sí o no? O sea, me refiero solamente a la igualdad, porque ya sacamos los valores absolutos. Ya los tenemos aquí. ¿Cierto? A cada uno le sacamos el valor absoluto. Y nos quedó como 3 por 2 igual a 6. ¿Eso es verdad? ¿Qué dicen, chiquillos? 3 por 2 es 6. Sí. Ya. Entonces con eso nos va. La primera se cumple. La siguiente. Si decimos menos 5 por 5 igual a valor absoluto de menos 5 elevado a 2 o al cuadrado, como le quieran llamar, entonces tenemos que hacer el mismo procedimiento. Tenemos que sacar el valor absoluto de cada uno. El valor absoluto de menos 5 es 5. Distancia 5. El valor absoluto de 5 por sí mismo es 5. Y si le sacamos el valor absoluto a menos 5, nos va a dar 5. Y esto va a estar al cuadrado. Entonces nos queda, bueno, si no lo pueden ver de esta forma, lo podemos resolver. Es decir, 5 por 5, 25. Y 5 al cuadrado quiere decir 5 por 5, 25. 25 es igual a 25. Sí. Ya, perfecto. Y la última. Vamos a ver.
Si le sacamos el valor absoluto a Si le sacamos el valor absoluto a menos 4, esto nos va a dar 4. Si le sacamos el valor absoluto a menos 3, nos va a dar 3. Y esto es una diferencia. Entonces esto nos queda 4 menos 3, 1, ¿es igual a menos 1? No. Entonces, esa ahí nos falla. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? No sé si lo... esto no. Sería la D, ¿cierto? 1 y 2, ¿sí? Ahí está. ¿Se entendió el asunto de calcular el valor absoluto? No sé si se comprendió un poco en qué consiste más o menos la distancia que hay. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos valor absoluto de números negativos y números positivos, bueno, el resultado tiene que ser no positivo porque no podemos, por ejemplo, decir, bueno, voy a caminar, por ejemplo, menos 3 pasos, si quiero dar pasos. No puedo caminar menos 3 pasos, no tendría sentido. Entonces, si hablamos de magnitud de distancia, siempre va a ser con cantidades positivas. ¿Sí? Eso. Profesora, no sé si quedará añadir algo. Porque... Bueno, resolvimos todos los ejercicios de la parte de números enteros, chiquillos, ya para que ustedes lo verifiquen ahí en sus hojitas, pueden enviarme los mismos ejercicios, ahora lo pueden hacer ustedes con su forma de resolver o como el profesor lo hizo, la idea es que vayamos repasando. Me gustaría solamente acotar sobre el ejercicio 3, ¿ya? Porque ahí hubo un poco más de dificultad a lo mejor. ¿Ya? Y para que queden claros, en matemática hay muchas formas de resolver, aplicando las propiedades de matemática, un mismo ejercicio, ¿ya? Así que mire, veamos este ejercicio que decía, este era el 3. Sí. Si n es igual a menos 5 y m es igual a menos 6, entonces el doble del sucesor par de m disminuido en el antecesor de m. Ya, todos ya sabemos lo que es sucesor y antecesor. Voy a presentar si yo, Gerardo. Ya, profesora. No sé. Entonces, si tú tienes que dejar de presentar, o no sé. Voy a... Sí, yo ya estaba. no voy, sí, tiene que no presentar. voy a presentar. ¿Se ve mi pizarra en grande? Ya. Entonces, se ve. acá. Sucesor es el que viene después, ¿cierto? Si yo les pregunto, el sucesor de 4, ustedes me van a decir, a ver, respóndanme. 5. 5, perfecto. Pero en los números negativos es diferente el tema del sucesor y antecesor, ¿ya? Y para verlo mejor, ustedes lo que pueden hacer también es la recta numérica. Porque yo les dije, ¿cuál es el sucesor de 5? Ustedes me dicen el que viene después, 6. En los negativos es diferente, porque acá está el 0, ¿cierto? En el centro. Después viene el menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a llegar hasta el menos 6. Entonces, por eso se ve diferente el tema del sucesor y antecesor. Me preguntan, o me dicen, el doble del sucesor par de m. ¿Quién es m? Menos 6. Y el sucesor es el que viene después, ¿cierto? Si viene después, iría hacia la derecha. Y como es par, el sucesor par de menos 6, menos 4. Entonces, sucesor par de m, menos 4. Disminuido, ya el profesor lo explicó súper bien, que disminuir es diferencia, resta. En el antecesor de n, ¿quién es n? Menos 5, menos 5. Antecesor, ¿quién está antes del menos 5? Menos 6. Entonces aquí escribimos menos 6. Y ahí nos quedó la operación que tenemos que resolver. Aquí nos quedaron dos signos negativos, menos por menos más,
Entonces nos queda menos 4 más 6. Hacemos la operación, menos 4 más 6 se restan. Me queda con signo positivo, 2. Entonces, igual se llega al mismo resultado, repito. Pero tiene que darme menos 2. ¿Por qué? Ahí me faltó el doble. El sucesor par de m era menos 4, pero como es el doble, menos 8. Y me faltó una palabrita importante. Estábamos bien, solamente nos faltó la palabrita. Entonces, nuevamente, menos 8 más 6 se restan. Nos queda 2. Conservamos el signo del mayor. Negativo menos 2. ¿A qué voy yo? El profesor le explicó bien, ¿cierto? Utilizó el álgebra para llegar al resultado. Pero ustedes tienen que, si no llegan de esa forma, piensen ustedes qué es el sucesor y antecesor. Como estamos hablando de signos negativos, números negativos, les conviene hacer la recta numérica. Y así se ubican mejor. Sucesor, el que viene después, por eso era el menos 4. Antecesor, el que está antes. Y así van ubicando mejor los números. Es importante que trabajen, porque seleccioné preguntas de modelo DEMRE de años anteriores, porque las preguntas se van repitiendo, solamente que van cambiando los números, ¿ya? Por eso es que es importante que la vayamos trabajando. La próxima semana vamos a trabajar con números racionales, que los números racionales son las fracciones, si son fracciones hay decimales, y los números naturales y enteros. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Alguna duda respecto a la guía? ¿O cuándo se envía la guía? ¿No? Ok, ya. Entonces, la próxima semana, en el mismo horario, 11:30, igual tenemos clases, ahora con los números racionales, y vayan avanzando ustedes. La idea es esa. Se supone que esta semana ustedes deberían estar trabajando solo lenguaje y matemática. Ahora, si tienen guías atrasadas, ese es otro tema, de otras asignaturas, ¿ya? Pero la idea es que vayan trabajando este ejercicio y la próxima semana aclaración de duda o vamos explicando la materia, ¿vale? Eso, muchas gracias, profesor Gerardo, por las explicaciones. Súper bien. Como se dieron cuenta, el tema de los signos, hasta como profesor nos podemos equivocar. No tenemos, y yo sí les digo siempre a los chicos, no tenemos la verdad absoluta, ¿ya? Si ustedes lo hacen de una forma más fácil, mucho mejor. Si se lo pudiesen compartir, mucho mejor, ¿ya? Pero hay que tener cuidado con los signos. Eso. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la otra semana a las 11:30. Puntuales, por favor, que hoy ya empezamos 10 minutos tarde la clase. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Se pueden nomás desconectar. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien.